Sí, y acá en el versículo 28 y 29 dice que cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros, dice, no pudimos echarle fuera? Y Jesús, ¿qué les dice? Este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Y esto me hace ver que si es un género que solamente puede salir es por el nivel de poder que tienen. Recuerden siempre que hay ciertos niveles de poder, de jerarquía en el mundo espiritual, que hay algunos que salen simplemente orando, eh, con una alabanza, pueden salir con una palabra, pero hay otros que no. Hay otros que solamente se pueden sacar con oración y ayuno porque necesitan un mayor discernimiento. No porque sean más fuertes que Cristo, sino porque necesitan un mayor discernimiento. Y eso nosotros también tenemos que saber en este tiempo, que hay cosas que quizás nosotros no la hemos discernido en nuestra vida, que ha estado conviviendo con nosotros desde hace mucho y porque vio que uno muchas veces no tiene el hábito de hacer ayuno y oración, entonces es como que no lo hemos sabido discernir. Por eso este tiempo de ayuno vamos a orar, porque si hay algo que va a hacer el Espíritu Santo es sacar las cosas a luz, ¿no? Tenemos que hacer ayuno y oración, iglesia. Se me adelanta la palabra. ¿Vieron? Vieron que en el versículo 28 le preguntan. Dice que le pregunta entrando a la casa, ¿por qué? Y bueno, el Señor le contesta y este le dijo, simple y llanamente este género con nada puede salir sino con ayuno y oración. Pero vemos por qué con ayuno y oración, porque como decía la pastora, estos espíritus tienen distintos niveles y saben a dónde lo vemos a esto, dónde queda plasmada en la palabra en Efesios 6 cuando Pablo le dice pónganse toda la armadura de Dios y le dice por qué. Y Efesios capítulo 6 11 y 12 dice, vestido de toda armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Y ahí vienen los rangos de los espíritus inmundos esto, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Vieron? Que no son cualquier cosa, que tienen primero los principados, después las potestades, los gobernadores de este siglo y las huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Por eso el Señor Jesús le dijo, esto no sale sino con oración y ayuno. ¿Y qué decía? ¿Cómo decía en Isaías 58? ¿Qué ayuno le dijo el Señor? Lo vamos a pedir a la pastora que lo lea. Bueno, Isaías 58, el ayuno de la ligadura, de las ataduras. no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Ese. ¿Vieron? Ataduras, ligaduras, yugos que el enemigo ha impuesto muchas veces en la vida de las personas y no sale y no lo vamos a poder sacar fácilmente sino con ayuno y oración y el Espíritu Santo va a ir revelando qué tenemos. El Espíritu Santo va a ir revelando lo que la persona tiene. ¿Qué espíritu tiene? Porque hay distintos tipos de espíritus, no solamente el mudo, el sordo, sino que hay muchos, muchos que el enemigo tiene atado a las personas. Por eso, en este tiempo,
en este tiempo de ayuno y oración, de alabanza, y vamos a pedirle al Señor que empiece primero por la iglesia, Esperanza y Vida, a que el ayuno y la oración sea una parte que se vaya haciendo un hábito de nuestra iglesia, porque nunca lo tuvimos, porque siempre veíamos que los pentecostales, que las otras iglesias lo hacían, pero nosotros nunca lo tomamos como propio. Y a lo mejor por esa ignorancia el pueblo pecaba, por no tener ayuno, y si el Señor Jesús lo está diciendo es porque vemos que hace falta. Y si en este tiempo la iglesia se levanta para desatar las ligaduras, para cortar, para quebrar los yugos, es porque vemos que el sistema está poniendo cargas pesadas, yugos, ataduras, ligaduras, y está empezando, como decíamos, por nuestros hijos, con el matrimonio igualitario, con el aborto, ¿cómo se llama el otro, pastora? Este, la igualdad de género, que son yugos y cargas espirituales de maldad que se están queriendo imponer en la sociedad, y que nuestros hijos lo vean bien, que nuestras generaciones que vienen vean que está bien abortar, que está bien, vean al papa con el papa, la mamá con la mamá, y generalmente eso lo vemos en los famosos. Si no le nombro a uno nomás, Ricky Martin, vemos que él está a favor de todo lo que es contra Dios, de todo el sistema anti Dios, porque él está con su pareja, tiene sus hijos, y vemos que los crían con total libertad, como si estuviera bien. Y nosotros muchas veces los preguntamos con la pastora, ¿qué verán esos hijos, no? Ellos van a pensar que está bien que el hombre esté con el hombre, y vemos que todo se transmite, ¿no? Que dejamos esa herencia, y la herencia que van a tener ellos va a ser de estar con hombre, de acostarse con hombre, y para ellos va a estar bien. Y siempre vemos que la Biblia los repudia, que Dios está en contra y abominación, dice la palabra de Dios, es eso, que el hombre se eche con hombre, la mujer con mujer, ¿no? Y vemos que este sistema lo está queriendo implementar. Y si no nos levantamos con una voz de decir que no está bien, nuestros hijos se van a criar y ver cómo los compañeritos salen de la mano, cómo las compañeras van de la mano con las compañeras, y cualquiera usa cualquier baño, diciendo que Dios creó en el principio al hombre y a la mujer. ¿No es así, pastora? Sí, sí, sí. En todo esto, lo que nosotros tenemos que rescatar y aprender de que si hay algo que va a detener, ¿no? Que va a detener siempre al Espíritu Santo de obrar, es la incredulidad. Recuerden que un día Jesús entró en una ciudad, en una aldea, y que dice la palabra de Dios que no pudo hacer muchos milagros por causa de la incredulidad de la gente. Miren, ¿no? Y era Jesús, era Jesús. Jesús no pudo hacer milagros por causa de la incredulidad. Y hay veces que en nuestra vida se ve, digamos, más atada a cosas espirituales, diabólicas de las tinieblas, porque nos rehusamos a creer la verdad, nos rehusamos a poner en práctica la palabra, la menospreciamos muchas veces, la tenemos en poco. La palabra de Dios nos manda a orar por nuestros hijos, a hablarle de la palabra de Dios a nuestra familia, a ser esos sacerdotes en el hogar, y muchas veces menospreciamos la palabra por incredulidad que está muy en el fondo y no lo hacemos. Entonces, ¿saben qué pasa ahí? Le entregamos a nuestros hijos en bandeja al enemigo para que le llene la mente, le llene el corazón. ¿Por qué? Porque no creemos. Como papá muchas veces no creemos. Los papás muchas veces son los primeros que se van a dormir y los hijos quedan viendo tele.
¿A ustedes les parece eso? Le estamos entregando en bandeja a nuestros hijos, por nuestra comodidad y por nuestra incredulidad. El Señor nos ha puesto a nosotros los padres primeramente para ser esos sacerdotes en la casa. Papá, sos el sacerdote de la casa. No sos el primero que te tenés que ir a dormir. Sos el que primero tenés que ir y acompañar a tus hijos, orar por ellos, porque vos no sabes las cosas que el enemigo, las trampas, las maquinaciones que ha planeado en contra de ellos. Pero nuestra incredulidad nos hace ver muchas veces que no pasa nada, que nuestros son niños, ¿no? Y hay algo que quiero decirle a todas las mamás. Cuidado con los zombies. Los zombies tienen un trasfondo espiritual. No dejemos que nuestros hijos muchas veces se llenen, se empapen de todas esas cosas. Cuidemos a nuestros hijos, cuidémosle el corazón. ¿Sabes? Este papá estuvo bien, llegó a Jesús, llegó en un tiempo y gloria a Dios porque su hijo fue libre. Pero pensemos en los niños, pensemos que también el enemigo influye en la niñez, quiere poner yugos, como decía, pero también quiere ponerle cargas. Hay niños, hay niñas a los 10, 8 años con cargas emocionales que ni siquiera las tendrían que llevar. Cargan sobre sus hombros el maltrato, cargan sobre sus hombros el desprecio, son cargas espirituales que llevan. Y como papá, como mamá, como líderes, como iglesia, tenemos que pensar también en la niñez. Tenemos que pensar que allá afuera hay niños, hay niñas que a esta hora el papá no los deja entrar porque no trajeron pan. Porque los mandan a pedir pan y si no traen pan y si no traen cosas no los dejan entrar. ¿Saben las cargas que tienen esos niños? Nosotros lo podemos ver en el merendero nomás. Chicos que si no trajeron la plata, no vendieron las cosas, chicos que son golpeados, chicos que son maltratados. ¿Saben la carga emocional que llevan esos niños? Y cómo el enemigo saca ventaja de esas cargas emocionales, poniéndoles ataduras de odio, de rencor. Entonces tenemos que despertar a un mundo espiritual que antes no lo discerníamos. Quizás vos sos la única o el único de tu familia que conoce la verdad. Bueno, sé luz en tu casa. Alumbrale a los demás, mostrale, hacele ver que hay cosas que van a atar su vida, que hay cosas que vos dejas entrar a tu familia y que van a ser de perdición para las próximas generaciones. Por eso es bueno que nosotros no seamos incrédulos a estas cosas, que digamos, a mí no me va a pasar, a mi hijo no le va a pasar, porque mi hijo es inteligente, mi hija es inteligente. Mira, yo he visto gente muy inteligente atada y no puede soltarse. Y es bueno que nosotros tengamos discernimiento. Si empezó con un niño y no lo soltó hasta que fue ya muchacho, tenemos que entender que empieza en la niñez. Y si hay cosas que puede hacer el enemigo en la niñez, porque los niños son tiernos, tienen el corazón tan tierno, el corazón es que cree todo el niño. Entonces, eso también saca ventaja el enemigo. Cuando como padres no nos interesamos por la vida espiritual de nuestros hijos, es porque se lo queremos entregar al enemigo en bandeja. Por eso como mamá, como papá, te hablo y te digo que intercede por tus hijos, son los primeros que tenés que poner en tu lista de oración. Preocúpate por su vida espiritual.
está leyendo la palabra, están teniendo como familia el altar familiar, porque de lo contrario, influencias de las tinieblas van a venir sobre tus hijos. Y después, ¿sabes qué? Vas a andar pidiendo oración por tu hijo. Vas a andar pidiendo oración en la iglesia. Y vas a andar diciendo, es que se alejó, es que no quiere venir, es que está en las drogas, es que está en el alcohol. Pero ¿qué hicimos nosotros en su niñez? ¿Me entienden? No se lo entreguemos al enemigo. No se lo demos en bandeja. Seamos astutos, inteligentes, padres con sabiduría. Yo no puedo creer muchas veces y me molesta, lo hablo desde el sentido porque me molesta ver los padres que están 2, 3, 4, 5 horas frente a la pantalla de un tele y no pueden estar una hora con sus hijos contándole una historia bíblica, orando por ellos, preguntándoles qué les pasa, estás pasando por alguna situación difícil. Papás y mamás que son indiferentes a las cosas que pasan. Entonces tenemos que entender nosotros, aprovechar que son niños, afirmarlos en la fe cuando son niños y poner todas sus convicciones, toda la verdad de Dios ahora que son niños, porque dice la palabra que instruyamos al niño desde pequeño en el camino de Dios, porque cuando fuere grande, fuere mayor, no se olvida, la palabra de Dios es una palabra viva. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en este tiempo? Que no nos tome un espíritu de incredulidad y digamos, a mí no me va a pasar. Eso le puede pasar a los de afuera y a mí no. Sí, el enemigo es muy astuto. Y saben, este aparatito, esto que hoy lo usan nuestros hijos, esto por acá entra espíritus de pornografía, por acá entran espíritus de adivinación, de rebelión, por acá si vos no sabes discernir lo que dejas entrar acá, tu hijo va a estar expuesto a muchas influencias diabólicas. Por eso es tiempo de que nosotros dejemos de estar distraídos y comencemos a estar atentos. Y si hay algo que estés viendo en tu familia, como gritos, violencia constante, insultos, bueno, es tiempo de romper esos yugos. En mi casa no. Ataduras espirituales en mi familia no. Y empezar a discernir, ¿sí? Es así como decía la pastora, en la niñez es donde empiezan las cosas. Nosotros tenemos casos en el comedor que han contado los mismos niños que si no llevan plata, si no llevan cosas para los padres, las madres, les pegan, los castigan. Y es triste escuchar, pero es la realidad que nos toca vivir. Y cuanto más vemos en la familia de Dios que por incredulidad, por decir que a nosotros no nos va a pasar, cuántos hermanos, gente ha caído en la pornografía, ha caído en muchas cosas de abusos, por no creer, ¿no? De que a nosotros, porque somos pastores, porque somos predicadores, porque somos evangelistas, porque somos estos, los otros, no los va a pasar. ¿Y cuántos ejemplos hay de grandes personas de Dios que sus hijos han sido abusados y ellos por no querer ser menos o caer para que su autoestima no caiga en menos, tapaban la verdad, no querían escuchar o no creían a sus hijos. Y después las consecuencias se ven. Por eso, hermanos, que en este tiempo el ayuno, la oración, empiece a traer revelación de eso que nos pasó en una infancia, que nos pasó de niñez, en la niñez, no lo vivamos con nuestros hijos, que si los trataron mal,
que el amor de Dios y la misericordia esté en nosotros y cuando ellos se equivoquen o nos pidan cosas, lo sepamos entender y comprender como Dios nos cuida, como Dios nos entiende. Muchas veces somos como los soldados romanos, ¿no? Estamos con el látigo, pero no con el látigo físico, sino con el látigo de la lengua. Y muchas veces las palabras duelen y hieren más que un latigazo y que un cintazo. El cintazo queda la marca, pero se va. Pero las palabras, esa lengua, como dice Santiago, dice que muchas veces este pequeño instrumento puede incendiar un gran bosque, que es la lengua, ¿no? Y muchas veces con la lengua los maldecimos y después los bendecimos. Como dice la palabra de Dios, que de un mismo pico no puede salir agua dulce y agua amarga. Que el Señor en este tiempo esté trayendo revelación y entendimiento a través de la palabra. Que no seamos incrédulos, porque muchas veces por nuestra incredulidad y nuestra ingenuidad vemos que los chicos se nos van de las manos, que los hijos se van, que creemos porque somos nosotros, no les va a pasar. Y cuántas veces vemos a familias destruidas a causa de la pornografía, de los, ¿cómo se llama? De esto, la violencia de género, vemos a causa de estas influencias satánicas a través de los teléfonos, cuando pasan horas y horas con ese aparato que no lo suelta. Por eso, hermanos, empecemos a creer, a ver que todo lo que pasa no es por casualidad, que hay un mundo espiritual de maldad en las regiones celestes que buscan influenciar a la familia, a los niños y también a la sociedad. Que no seamos indiferentes a la necesidad de los otros. Por eso, en este tiempo te animo, te animamos como esposo, como esposa, de ser el atalaya de nuestros hijos, pero también de la gente que nos rodea, porque muchas veces a esos niños que les falta el cariño y el amor, vienen y te abrazan, te saludan, y muchas veces porque no son de nuestra religión, porque no son como nosotros, los despreciamos. Lo desprecia el mundo que no tiene a Dios y lo desprecia a un hijo de Dios. Por eso en este tiempo vamos a dar gracias, porque la palabra, y lo vamos a leer en San Juan 8:32, es un texto conocido, pero para que no los olvidemos. Dice Juan 8:32, dice así: y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libre. Y hablando de la verdad, que es el Señor Jesús, que trajo libertad a este muchacho, que le sacó el espíritu inmundo, y este Jesús también nos quiere traer libertad a cada uno de nosotros en nuestras vidas. Que la religión, que no seamos los fariseos, los escribas, que de este tiempo en la cual no tengamos ni misericordia ni piedad también por la gente, porque muchas veces la palabra dice, ya lo voy a buscar y se lo voy a compartir, que ellos mismos, cuando el Señor Jesús los acusa, dice que le ponía cargas pesadas al pueblo que ni ellos los podían llevar, pero al pueblo se las exigían. Por eso en este tiempo te animo y te exhortamos a través de la palabra que ayunes, que oremos, que hagamos ayuno para traer libertad, para que los yugos sean quebrados, porque como dice Isaías 10:27, por el poder de la unción, dice que se quebran los yugos. A través del Espíritu Santo va a ir quebrando los yugos de nuestras vidas. Las ataduras se van a cortar, las ligaduras también, y se van a romper cadenas en el nombre de Jesús. Por eso vamos terminando, los vamos despidiendo. Dios los bendiga. Gracias por estar del otro lado. Gracias por ser parte de la Iglesia Esperanza y Vida. Desde acá un abrazo, vamos a orar y vamos a ir cerrando y lo esperamos el día de mañana con el ayuno y la oración por la familia,
por nosotros y por el pueblo de Dios. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Cristo Jesús, oramos y te pedimos, nuestro Dios, que tú cortes toda cadena, toda atadura de incredulidad, que saques esos yugos que hemos tenido como iglesia libre y trae libertad, Señor, a los pensamientos, trae libertad, Señor, a la mente, al corazón, y saca toda incredulidad en el nombre de Jesús. Te pedimos que tú bendigas, nuestro Dios, a cada uno de nuestros hermanos que están del otro lado, que los bendigas en este tiempo de ayuno y oración, que los fortalezcas, que tú los levantes, como hizo el Señor Jesús con este muchacho, que los sanes, que los levante y que restaure, Señor, la comunión de los matrimonios, de la familia, en el nombre de Jesús. Oramos, alabamos tu nombre y lo bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, nos vamos despidiendo. Janet, Darío, Dios los bendiga. Darío que debe estar trabajando. Sol Flores, buenas noches, Dios te bendiga. Sol, a tu esposo. Mañana a las 20 horas vamos a estar transmitiendo. Darío, Gaby Luna, Dios te bendiga, gracias por estar del otro lado. Damián Brizuela, Gaby, bendiciones. Los esperamos mañana. A ver qué más. Nora. Martín, Dios te bendiga, hermano, bendiciones. Gaby Gutiérrez, Sofía, bendiciones para vos, para tus hijos. Sofía, Dios te bendiga. Y bueno, los esperamos a todos mañana. Luciana, Naira, Fernando, Dios los bendiga. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Los saludamos, un abrazo a la distancia. ¿Y qué más? Estaba bueno, Dios los bendiga y lo estamos viendo, Dios mediante mañana, si lo permite, con una transmisión en vivo. Dios los bendiga y un abrazo para todos.